Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Digno eres de gloria y alabanzas. Levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. Digno eres de gloria y alabanzas. Levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como Él, no hay otro como Él. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como Él, no hay otro como Él. Digno eres de gloria y alabanzas. Levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. Digno eres de gloria y alabanzas. Levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como Él, no hay otro como Él. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como Él, no hay otro como Él. Una vez más, digno eres de gloria, digno eres de gloria y alabanzas. Levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. Digno eres de gloria y alabanzas. Levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como Él. Grande eres tú.
Aleluya. Una vez más, digno eres de gloria, digno eres de gloria y alabanzas. Levantemos nuestras manos. Alabado sea el Señor. Digno eres, Señor. Amén, amén. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como Él. Aleluya. No hay otro como Él. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Abigail Martínez y me congrego aquí en el Tabernáculo Ebenezer ya por varios años, dándole la gloria y la honra al Señor. Quería contarle un pequeño testimonio de mi vida, cómo el Señor me trajo a sus caminos, cómo me trajo al Evangelio de Jesucristo, y fue algo tremendo porque yo primeramente vine como 2 meses, asistí aproximadamente como en el año 2005, asistí a la iglesia por 2 meses escuchando la palabra, y bueno, usted sabe pues cómo la palabra viene a nosotros, esa palabra se viene sembrando en nosotros, porque es una siembra que viene a nuestro corazón. Y fue algo tremendo porque yo vine 2 meses y luego me fui, volví otra vez. Claro, no había una convicción en ese momento y pensé que nada había pasado. Yo siempre cuento esto porque yo pensaba que nada había sucedido. Al escuchar la palabra, muy bonito, usted sabe como cuando uno siempre viene y dice, bueno, es muy bonito el Evangelio y todo ese tipo de cosas, pero siempre es como dice la palabra, pues siempre no vuelve a ella vacía, hace la obra para la cual Dios la envía. Y eso fue lo que pasó en mí, aunque yo no lo sabía. Yo luego me fui al mundo, nuevamente a hacer las cosas malas, pero había algo que había quedado sembrado en mí. A tal grado de que yo no podía hacer ya las cosas que hacía. Yo bebía, yo fumaba, yo hacía tantas cosas malas, pero ya no era lo mismo. Ya sentía una reprensión, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sentía una reprensión en mi corazón en hacer las cosas, aunque las hacía. Había esa reprensión en mi corazón, de saber que algo malo estaba yo haciendo. Bueno, y así seguía haciendo las cosas malas, hasta que recuerdo que un día yo tenía mi carro y salía por ahí, usted sabe, a tomar aguardiente y ese tipo de cosas. Recuerdo el sitio, son cosas que le pasan a nuestra vida que nos marcan. Y recuerdo que por detrás de la calle de El Sambil, recuerdo que yo andaba en mi carro con una música a alto volumen. Y fíjese algo, yo en ese momento escuché una voz, y no era la voz del Señor, escuché una voz que me dijo, acelera al máximo. Recuerdo que en esa calle había al final una pared, y esa voz me dijo, acelera al máximo y estréllate contra la pared. Y eso fue una voz audible. Claro, yo con escuchar eso, yo sabía, ya yo había escuchado, por eso le dije la importancia de escuchar la palabra del Señor, ya sabía que era un demonio el que me estaba hablando. Y fíjese que en ese momento, por la gracia del Señor, apagué el carro. Recuerdo que bajé los vidrios y como que tomé otro aire. Sabía que era lo que había sucedido. Aún con el poquito conocimiento de lo que había escuchado, sabía ya
diferenciar lo que es una fuerza espiritual a una fuerza maligna, o sea, la fuerza del Señor y la fuerza del enemigo. Y eso me llevó a apagar el carro y bueno, yo siempre utilizo esta expresión, me vine chutico para la casa. Apagué el carro y me vine suavecito para mi casa porque sabía que lo que había pasado era algo espiritual, imagínense. Entonces me vine para mi casa y eso quedó marcado en mi corazón. Saber que, o experimentar lo que son los demonios, cómo los demonios tratan de hacernos daño. Y vuelvo y le repito la expresión, algo quedó sembrado. Y yo no sabía qué era, pero el Señor sí lo sabía. Y bueno, así seguí mi vida haciendo lo malo. Al saber eso, seguí haciendo lo malo y siempre recuerdo y siempre tomo esta expresión. Quizás a muy pocos hermanos le he comentado, aunque sí lo he comentado. Llegué a un taller mecánico y un taller de frenos, recuerdo yo, por la Libertador más o menos. Y llegué ahí a arreglar, pues yo trabajaba en una fábrica, arreglaba el camión con el cual yo trabajaba y recuerdo que cuando llegué me conseguía un hermano. Y claro, yo no lo reconocí en el momento, pero cuando el hermano me vio, y eso son cosas que marcan la importancia de las cosas tan sencillas y cotidianas que pueden pasar en nuestra vida. Pero fíjese, ese hermano me vio y me abrazó y me dijo, hermano, Dios te bendiga. Y eso, hermano, para mí, eso era como si un rayo me hubiese atravesado el corazón. Eso me dejó sin habla, sin aliento. Eso me dejó paralizado. Porque sabía que era el Señor a través de ese hermano. Y fíjese, algo tan sencillo, un abrazo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué puede hacer un abrazo? Un Dios te bendiga en la vida de una persona. Son cosas las hemos vuelto tan cotidianas que quizás no las tomamos en cuenta, pero fíjese, por eso le estoy contando mi testimonio, lo que eso me marcó a mí, eso me marcó, eso fue algo, estoy hablando de hace aproximadamente 13 años, 15 años, y todavía yo no puedo olvidar ese impacto que eso causó en mi vida, y eso me llevó, hermano, a reflexionar, ¿qué estaba haciendo yo con mi vida? ¿A dónde iba a terminar si seguía el camino donde iba? O sea, haciendo lo malo. Y bueno, por la gracia del Señor empecé otra vez a asistir a la iglesia. Y el Señor hizo una obra en mí de dejar hacer tantas cosas malas, hermano. A tal grado, yo siempre cuento este testimonio de mi propia vida, porque yo tomaba aguardiente. Yo recuerdo el día, la hora, el lugar, con quién andaba, qué tipo de cerveza me estaba tomando, y eso me llevó a ponerle un fin a eso, hermano. Siempre lo recuerdo y lo puedo repetir en esta hora. 31 de diciembre del año 2008 a las 10:30 de la noche. Andaba con unos ayudantes y andaba en el camión. Recuerdo que andaba tomando una cerveza y agarré la cerveza y la puse en el tablero del camión y le dije, hasta aquí tomo aguardiente. Y ellos me miraron, porque ellos sabían que ellos tomaban aguardiente. Ellos me miraron sorprendidos por la decisión que yo había tomado. Porque es ese impacto, hermano, que la palabra hace en nuestra propia vida. Y bueno, digo, es un testimonio vivo de cómo el Señor me fue trabajando. Recuerde, todo fue por escuchar la palabra. Y por eso le dice la Escritura, la palabra no vuelve a mí vacía, hace la obra para la cual yo la envío. Y yo experimenté ese testimonio en mi vida. Y hermano, yo nunca más pude volver a probar alcohol. Nunca más lo pude haber hecho por tomar una decisión, por quizás algo tan sencillo, hermano, un abrazo. Algo, por eso no debemos tomar eso tan en poco. Un abrazo, un Dios te bendiga, ese compañerismo que podemos tener con cada uno de los hermanos. Y han pasado tantos años y aún siento el impacto de ese abrazo. Y Dios empezó a transformar mi vida, Dios empezó a limpiarme, Dios empezó... Los pasos que dice la Escritura, Dios nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos lleva, nos posiciona. Todo lo que hace la palabra, todas esas cosas que hace la palabra, yo lo pude experimentar con mi propia vida y fue algo, usted sabe, cuando usted está en el mundo y prueba ese tipo de cosas, para uno es un placer, un deleite.
Pero cuando Dios viene a su vida, y eso lo experimenté yo en mi propia vida, cuando Dios vino a mi vida, yo nunca más pude hacer eso. Usted sabe, el olor a cigarro, el olor a alcohol, todo eso ya repugna. Y usted dice, pero bueno, pero es que si tú eras como se dice, un borracho empedernido y tú fumabas más que una chimenea, pero cuando Dios viene a su vida, hermano, mire, se cumple la palabra. La ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Y eso lo pude experimentar yo en mi vida. Por eso le doy gracias al Señor por haberme permitido conocer de su palabra. Y le hago una invitación a cada hermano y hermana oyente que quizás no ha tomado una decisión firme con el Señor o quizás está escuchando la palabra, que venga a los pies del Señor. Venga y escuche. Porque la palabra hace una obra de transformación en nuestro corazón. Eso es una obra que no hay máquina en el mundo que pueda detectar lo que Dios está haciendo en su corazón. Pero Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y volverlo un corazón de carne para posar de él su espíritu. Y le estoy diciendo una experiencia vivida. Todo eso pasó en mi vida. Pero algo muy importante, escuchar. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando estamos atentos a su voz, viene Dios y transforma nuestra vida. Ya yo nunca pude ser el mismo. Me fui, escuché la palabra por 2 meses aproximadamente. Me fui y pensé que todo seguía igual. No, la palabra transformó mi vida. Y no pude, hermano, yo nunca más me pude apartar de los pies del Señor. Es como que usted tenga sed y no quiera beber agua. Usted lo puede resistir por un momento, quizás por un día, pero va a llegar un momento que va a correr a la nevera a tomar esa agua, porque no puede vivir sin ella. Eso fue mi experiencia de no poder separarme, no de la iglesia, del Señor, porque Dios nos trae es a su palabra. Y claro, las demás cosas, los compañerismos con los hermanos, congregarnos, todo eso, pero Dios viene y transforma esa alma, quita ese corazón de piedra y le da un corazón de carne en el cual Él puede vivir, porque con este corazón de piedra Dios no puede morar ahí. ¿Cómo le echa usted agua a un corazón de piedra? No puede, pero cuando el corazón es de carne sí absorbe eso como una esponja. Y una invitación para cada uno de ustedes que ponga su mirada en el Señor. Siempre Dios quiere que lo miremos a Él, pero ¿cómo miramos al Señor? Dios está ahí en cada momento, en cada paso, pero Dios está en su casa y necesitamos escuchar la palabra. Si usted quiere hablar conmigo, bueno, usted me llame, yo estoy en mi casa, venga para que hablemos. ¿Quién es el interesado? Usted es el interesado. Venga para que hablemos. Dios también quiere eso, pero Dios nos llama con amor. Ven y hablemos. Ven porque tengo cosas que decirte. Así es Dios con nosotros y eso fue mi experiencia, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que este pequeño testimonio le haya servido para usted, porque a mí me sirvió. Un abrazo, recuerde, un abrazo. No lo tomemos en poco. Un Dios te bendiga. Eso puede causar un efecto muy grande en nuestra vida. Dios le bendiga y que el Señor les guarde. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje La poca visión de la iglesia hoy. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio del Evangelio para llevarlo a su vida, allí a su hogar, donde quiera que usted se pueda encontrar en esta hora, sabiendo que Dios ha permitido estos tiempos que estamos viviendo, una ciencia que el hombre ha llevado a cabo a través de la sabiduría que Dios le ha entregado para hacer entender y oír la palabra de Dios a cada ser humano que está sobre esta tierra. Dios, en su gran misericordia y amor, como Él es el Todopoderoso y Él sabe hacer todas las cosas en todo, Él no va a dejar excepto a nadie que sin conocimiento de la palabra de Dios. Porque en aquel día dice la Biblia que todos van a tener que rendir cuenta delante del tribunal de Cristo, el cual Dios tiene que llevar a cabo un juicio a este mundo, el cual está pasando, porque sabemos que los juicios están cayendo sobre la tierra uno tras otro, porque Dios ya lo dijo y lo profetizó a través de la Escritura, por causa que el hombre se ha apartado de Dios, sabiendo que Dios hizo al hombre para vivir eternamente, pero vemos las consecuencias por la separación, el pecado que cayó el hombre. Entonces hubo una separación eterna de Dios, eso es lo que significa pecado, separación eterna de Dios. Y por lo tanto Dios
quiere que el hombre no muera, el hombre quiere que el hombre tenga, Dios quiere que el hombre tenga vida, pero vemos que el hombre huye de la presencia de Dios, pero Dios va a dar la palabra, como él dice que todo aquel que en él crea tendrá vida eterna, pero el que no cree ya es condenado. O sea, el hombre se está condenando por sí mismo por causa de la misma desobediencia que está en el ser humano. Esa naturaleza pecaminosa que vino y cayó en el hombre por causa de la transgresión de la ley de Dios, entonces vemos la condición que el cual se encuentra hoy. Pero Dios quiere restaurarte, amado hermano. Dios quiere salvarte. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la ordenanza de Dios hoy, llevar y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado. Entonces la palabra va a salir para toda persona que está en este mundo, el creyente y el no creyente. El que no cree ya tiene su paga y el que cree, bueno, tendrá su recompensa. Y eso es lo que Dios ha determinado para este mundo, el cual está llevando entonces su palabra. Así que le damos la bienvenida, amados hermanos, a cada uno de ustedes que están allí de tarde a tarde oyendo estos servicios del Evangelio completo, porque vemos que su palabra no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así que Él sigue llevándose una palabra para su vida, allá donde quiera se puede encontrar usted, sea en su trabajo, sea en su hogar, donde en cualquier lugar llegue esta onda de internet para que su vida pueda entonces ser edificada a través de la palabra de Dios. Así que le damos la bienvenida en esta tarde y sea usted entonces poniéndose cómodo allí en el lugar donde se encuentra y abra entonces con nosotros las escrituras y podamos leer entonces una parte de la palabra eterna de Dios que no ha caído una en tierra porque todas han tenido fiel cumplimiento. Así que es la seguridad que podemos tener en esta palabra, el cual es la Biblia, que Dios inspiró a hombres santos para escribir allí, usarlos como escriba y decirle, escribe. Estas palabras son fieles y verdaderas. Así que allí vemos entonces toda escritura tiene fiel cumplimiento y por eso estamos aferrados a Él, porque son, o a ella, porque ellas son las palabras que Dios dejó escritas aquí para nuestra enseñanza y nuestra admonición. Así que es seguridad que tenemos allí en la palabra. Así que escudriñe las escrituras, que a ellos parece tenéis la vida eterna. Y eso es lo que dijo el Señor. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que tenga seguridad al usted abrir y leer la palabra de Dios. Así que les invito, amados hermanos y amigos que están allí en sintonía en esta hora, que abran conmigo y que leamos una parte de la Biblia en 1 Samuel capítulo 3. Leemos allí unos versículos para que allí entonces empecemos a dar entonces este tema que vamos a abrir hoy, que lo hemos titulado La poca visión de la iglesia hoy. La poca visión de la iglesia hoy es el tema que vamos a llevar a desarrollar con la ayuda del Señor. Y entonces les invito a abrir entonces en el capítulo 3 del 1 de Samuel. Y dice así entonces, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció que un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y acostóse. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí.
¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces leemos hasta allí para que siempre pongamos entonces en las manos del Señor este servicio. Señor Jesús, bendito sea tu santo y precioso nombre. Gracias te damos, Padre eterno, en esta hora, Señor Jesús. Nuevamente, Señor, agradecido, Señor, por tu gran misericordia, Señor, para con nosotros, sabiendo y entendiendo que tus misericordias son renovadas cada mañana. Por la tarde tu fidelidad permanece con nosotros, Padre mío. Gracias te damos por la fuerza. Gracias, Señor, por la disposición, Señor Jesús, que tú pones en nuestros corazones, Señor, para estar aquí, Señor, sabiendo primeramente que no somos nosotros mismos, sino eres tú, Señor, que pones ese sentir, Señor, en cada uno de nosotros, Señor Jesús, como tus instrumentos en tus manos para hablar tu palabra, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, Padre mío, en esta hora, Señor Jesús, que te necesitamos a través de tu Espíritu Santo, que sea el que venga a ministrar, Señor, tu palabra, Padre eterno. Que abre, Señor, nuestros labios, Señor, para hablarla tu palabra con confianza, Padre mío. Y que aquellas personas que estén allí, Señor, que no te han conocido, que puedan conocer y entender, Señor, la revelación de tu palabra en cada uno de ellos. Oh, Señor Jesús, muéstratele, Padre eterno. Ayuda, Señor, a tu pueblo que está alrededor del mundo, Señor. La novia de Jesucristo, Padre mío. Ese pueblo, Señor, que está peleando, Señor, la buena batalla de la fe, Padre mío. Oh, Señor Jesús, ayuda a cada uno de ellos como los miembros del cuerpo del Señor Jesús que están esparcidos, Señor, por los del mundo, pero tú estás recogiendo, tú estás llamando, tú estás trayéndolo, Señor, allí a tu regazo, Padre eterno, para ser completamente, Señor, unido y cementado, Señor, en tu palabra. Oh, Señor Jesús, que cada uno de ellos, Señor, reciba, Señor, la porción, Señor, en el día, Señor, que tú les vas a dar, Señor Jesús, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos todas estas cosas, Padre mío. Habla, Señor Jesús, a través de nuestros labios, Señor Jesús, y sea usted edificando su pueblo. Para gloria suya se lo pido, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Entonces vemos aquí, amado hermano, en esta lectura que hemos leído, que dice que el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. Pero había algo que pasaba. No había visión manifiesta. ¿Ve? Algo tremendo. Por eso el tema que hemos tocado o vamos a tocar hoy, con la ayuda del Señor, la hemos titulado entonces La poca visión de la iglesia hoy. Y amado hermano, hablando de esa poca visión, vemos la condición en la cual se encuentra la iglesia llamada cristiana hoy. La iglesia se ha denominado completamente. ¿Por qué causa? Porque han echado fuera al Señor y han quedado con su credo teológico y sus enseñanzas de hombre. Y han apartado entonces la guianza del Espíritu Santo. Por eso es la poca visión que tiene hoy la iglesia, porque ya no se mueven en la atmósfera sobrenatural, no se mueven ya en lo que Dios demanda para el día que estamos viviendo, y entonces se han enfriado y se han conformado y han metido entonces que sus credos, han metido sus ideas de hombre y se están entreteniendo entonces a los creyentes y no lo están llevando a esa posición el cual Dios le ha demandado de cada uno de ellos, como hablando por los ministros, porque son los ministros quienes están encargados de llevar a la cúspide, al nivel, a la estatura de perfección al pueblo de Dios, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ser edificado. Pero vemos que la iglesia se ha conformado y se ha tenido una quietud y no ha podido entonces subir a ese nivel espiritual que Dios quiere que lleve. Por eso dice la Biblia que Samuel ministraba la palabra, pero y la palabra era de gran estima en aquellos días, pero no había visión manifiesta. ¿Ve? ¿Qué había allí?
vemos que la condición que se encontraba entonces la iglesia de Israel cuando el sacerdote Elí era el juez, el encargado de juzgar a Israel y llevar juicios justos, correctos al pueblo, allí vemos la condición al cual se encontraba. Pues estaban también sus hijos, Omni y Finne, que es lo que trabajaban en el templo allí. Eran los sacerdotes que ministraban en el templo, pero no estaban haciendo las cosas correctas. Por eso tenían la visión poca y ya dice que sus ojos estaban siendo cerrados ya. Pero antes que se apagaran los ojos, Dios llamó a Samuel, dice la Escritura. ¿Por qué? Dios necesitaba a alguien que tuviera una visión más alta, una visión más que pudieran ver lo sobrenatural de Dios y Dios poder hablarle. Porque la condición que estaba la iglesia en Israel en ese tiempo estaba fría, formal, apagada y haciendo entonces lo mal delante del pueblo. La gente venía y adoraban, la gente venían, acudían de año en año buscando el favor de Dios, buscando la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados a través de la ofrenda que traían ellos con un animalito para hacer la expiación allí por sus pecados. Pero vemos que lo que ellos hacían allí en el templo, lo malo, se robaban las ofrendas, dice la Escritura, en la Biblia, se robaban las ofrendas, se robaban la carne, lo mejor para ellos, y hacían lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas muy carnales, las cosas naturales, porque no les importaba ya la palabra de Dios. Pero la gente, el pueblo, amaba, deseaba, tenía hambre y sed de la palabra, porque era de gran estima en ese tiempo, pero los que estaban encargados, que eran los sacerdotes y el juez llamado Elí, era el sacerdote Elí, no estaban correctamente. Su visión estaba opacada y no estaba haciendo las cosas correctas. Por eso vemos la condición que estaba allá, que era una sombra, y vemos la condición en la cual se encuentra la iglesia el día de hoy. La misma visión estaba allí opacada y hoy vemos la misma condición porque hoy no creen en lo sobrenatural, que Dios quiere que la iglesia esté en esa atmósfera. Ya Elí estaba ya que viejo ya, su visión estaba opacada, no podía ver entonces bien ni por dónde caminaba, no caminaba bien porque no podía ver, pero Dios necesitaba un vidente, Dios necesitaba alguien que pudiera ver bien, no había, Elí no era profeta, necesitaba entonces un profeta, por eso que dice la Biblia que llamó antes que la lámpara fuera apagada, él llamó entonces a Samuel, que iba a ser su profeta para que Dios pudiera hablar a través de él y decirle la condición el cual se encontraba en ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces que no había la visión manifiesta, sino lo que había allí era algo terrible, algo que había era tiniebla, porque estaban haciendo lo equivocado. Y vemos que la condición en la cual estaba esa iglesia en ese día eran carnales y su vista espiritual estaba que bajo cero. No había visión manifiesta porque quizás ni lo creían lo que vemos el día de hoy. Hoy no creen las manifestaciones de lo sobrenatural de Dios. Hoy no creen en los dones espirituales. Hoy no creen en los ministerios de Efesios 4:11. Hoy no creen en ¿qué? En la administración, en la dotación que Dios hizo a la iglesia en cuanto a los dones y a ser llamado a crecer a la iglesia a través de lo sobrenatural. Ver visiones manifestadas en la iglesia, pero ¿qué? Si no lo creen, ¿cómo se va a manifestar allí? Si no lo creen, si están sus ojos borrosos, si están ahí cegados a lo natural y no ven lo sobrenatural, entonces Dios no puede moverse entonces. Por eso necesitaba llamar a Samuel como profeta, porque sabemos que la boca de Dios son sus profetas. Y allí pudo entonces declarársele a Samuel
en cuanto a lo que estaba aconteciendo en el tiempo que estaban viviendo. Sin sabiduría, dice la Biblia, el pueblo perece. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo allí? Pereciendo, estaba secando por causa que los ministros que estaban allí encargados no estaban haciendo las cosas correctas. Samuel había envejecido y los ojos se habían oscurecido y ya su caminar no era correcto, no sabe por dónde iba y no estorbaba a sus hijos, dice la escritura, por lo cual ellos hacían lo malo y él no los estorbaba, no les decía lo que tenían que hacer. Y si dice la Biblia claramente que cuando Samuel estaba, o Elí, tenía sus ojos oscurecidos ya por su vejez, que no podía ver bien. Y lo más importante que tenemos nosotros como natural es los miembros de los ojos, que son uno de los sentidos muy importantes, amado hermano. Y dice la Biblia que la lámpara del alma son los ojos. ¿Ves? Y si tu ojo, dice, fuera bueno, todo tu cuerpo será luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tiniebla. Entonces, ¿qué vemos allí entonces? Que había en Elí, que había en los ojos, en los hijos de Elí, Fines y allí su Onri, su hijo, eran tiniebla. ¿Por qué? Estaban haciendo lo malo y su padre no los estorbaba. Entonces allí entonces que las lámparas son los ojos son la lámpara del cuerpo. Allí entonces eran tinieblas allí en la parte de la vista del sacerdote Elí. Así que si te vemos lo natural, amado hermano, lo natural, usted, por ejemplo, cualquier persona tiene una falta de visión, ve que está viendo ya borroso y automáticamente no, yo voy a ir al médico, voy a ver que chequearme la vista, a ver qué está pasando, por qué estoy viendo borroso, no estoy viendo bien. Allí directa vas al médico a ver qué diagnóstico le da al médico y el médico hace su chequeo, hace sus exámenes allí, con sus aparatos que ellos tienen especializados para eso, para la vista. Pero ¿qué vemos allí entonces cuando el médico ve el mal y lo va a atacar y dice, no, usted tiene catarata, por eso usted está allí enfermo, no puede, su visión no está correcta. Pero entonces, ¿qué tiene que someterse a esa operación? Someterse a corregir ese mal, y cuál es la catarata para que pueda tenerse su visión correcta. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, si la visión está correcta, tiene que someterse al doctor. Y si en lo natural hace eso, ahora cuánto más en lo espiritual, que tenemos al doctor de los doctores, que es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que si usted tiene la vista un poco borrosa allí, hablando espiritualmente, no puede ver lo sobrenatural, no puede ver lo que es la manifestación de Dios para el día de que estamos viviendo hoy. Entonces tiene que someterse al doctor para que ábrame los ojos allí, Señor, ayúdame para verte a ti, ver lo sobrenatural. Y eso es lo que tiene que hacer cada creyente que va con sinceridad a buscar al Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así como estaba aquí aquel hombre, Jesse, que estaba cercado de todo el ejército de los sirios, pero allí estaba con el profeta Eliseo. Y el temor que Jesse tenía era que, mira, Señor, estamos cercados del ejército de los sirios. Y el Señor le dijo a través de la boca del profeta Eliseo fue, no te preocupes, Jesse, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero yo veo el ejército, quizás así es Jesse, yo veo puro, estamos rodeados, no tenemos salida. Y le dijo entonces que el profeta Eliseo le dijo al Señor, Señor, abre los ojos a mi siervo aquí, para que vea. Y allí cuando oró para que viera, abrir los ojos a Jesse, allí Jesse pudo ver entonces ¿qué? Carros de caballos, gente de ángeles de carros de Israel, gente de caballo, o sea, fuego, gente de la presencia de Dios allí por todo alrededor del monte, eran copados todo ese ejército del cielo, de lo sobrenatural que estaba allí. Ahora sí, entonces estaba ¿qué?
tranquilo porque estaba viendo lo sobrenatural. Y eso es lo que Dios desea de un hombre, una mujer sincero que quiere saber y conocer la verdad para el día que estamos viviendo, que tiene que estar en la visión correcta, la visión, vea, para ver lo sobrenatural, orarle al Señor y Señor, ábreme los ojos, Señor. Señor, dame el entendimiento. Señor, dame revelación por tu palabra para ver lo sobrenatural del día de hoy. Queremos ver la manifestación de los hijos de Dios en el día de hoy, pero ¿cómo lo va a ver si está pensando todavía en el día de ayer? Que está pensando en lo que pasó ayer, lo que pasó tantos años atrás y no está viendo lo que está pasando hoy. Entonces es necesario que le ore al Señor para que le pueda abrir entonces esa vista espiritual y pueda ver lo sobrenatural y las manifestaciones, que esté la visión manifiesta presente en el día de hoy en su vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Elí estaba ya viejo ya, su visión estaba turbada, pero vemos que faltaba algo y era lo sobrenatural. Y el pueblo estaba pereciendo por causa de eso, porque no había visión manifiesta en ese tiempo. Y Dios necesitaba uno, el cual era Samuel, que tenía que llamar. Entonces, allí vemos entonces que la poca visión que tenía Elí para ver entonces y reprender a su hijo por sus malos actos, no bastó de más. No bastaba porque él ya había dicho que el diagnóstico que sus hijos iban a morir por causa de la maldad que estaban haciendo. Ellos necesitaban entonces que eso de lo sobrenatural en cada uno de ellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vemos allí en 1 Samuel como la condición en la cual estaban sus hijos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 dice, versículo 12 dice, mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Ve? No tenían conocimiento, o sea, la palabra la tenían en poco, no les importaba nada, sino a ellos les importaba era la carnalidad de ellos y estar haciendo lo equivocado, lo normal, pero lo sobrenatural en ellos no estaban porque no tenían el conocimiento de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice allí, fíjese lo que hacían ellos, versículo 13. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando algunos ofrecían sacrificios, venían el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un gancho de 3 ganchos, un garfio de 3 ganchos, y herían con él el caldero en la olla o con el caldero o en el pote. Todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondían el varón que queme luego el cebo hoy y después toma tanto como quisiere, él respondía no, sino ahora ha de dar de otra manera, yo lo tomaré por fuerza. Entonces, aquí estaban entonces los siervos de los sacerdotes haciendo también lo que ellos le decían. Tomaban a la fuerza las ofrendas que eran para Jehová de los ejércitos, que traían allí para expiar sus pecados, pero ellos querían tomarla para ellos, entonces, y se la robaban al Señor. Era pues entonces el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová.
ver la maldad que había en ese tiempo. Por eso dice que no había visión manifiesta por causa de lo malo que estaban haciendo delante de Jehová. Y dice el versículo 22, dice, Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio, y dijéronle, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo digo que todo este vuestro pueblo malo procede. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, lo que acusaban a los hijos de Elí delante del juez, que era el padre, el sacerdote, él oía y se los decía, pero muy livianamente. No los reprendía como tenía que reprenderlos. No no los estorbaba como el Señor les decía, sino que los dejaba que hicieran lo que ellos quisieran. Y esto por eso dice que no había visión manifiesta por eso, porque estaban haciendo lo malo delante de los hijos delante de Dios. Dice allí entonces el Señor, cuando ve que Elí conoce la situación que acusaban los hijos de Elí de lo que estaban haciendo malo, y él no los reprendía duramente, como tenía que reprenderlo, y no los estorbaba para que no siguieran haciendo lo equivocado. Entonces Dios le envió un vidente, imagínense, antes que Samuel, que fuera a Dios llamarlo a él, Dios le envió un vidente, un hombre, un profeta, le envió allí para que le hablara las palabras al padre allí, a Elí, para que él dejara de hacer lo malo y abriera los ojos, porque su visión estaba muy corta. Dice el versículo, capítulo 2, versículo 27, dice, y vino un varón de Dios a Elí y díjole, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón, y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase perfume, y trajese el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de las primicias de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo haré a los que me honran, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me detuvieren en poco serán viles. Allí estaba entonces Dios enviándole un profeta a Elí para que viese la condición en la cual estaba el santuario de Dios, los sacerdotes que estaban haciendo, que eran sus hijos, y allí para que los reprendiera, pero no sucedía lo que Dios esperaba. Por lo tanto, el mensaje que le mandó fue duro. Era ya el decreto de Dios, que era muerte que iba a haber allí. Entonces iba a matar a su hijo por esa causa, porque la visión estaba corta, la visión no era manifiesta y no estaban haciendo lo correcto. Allí vemos entonces que Dios le envió a Elí, el profeta, y para que lo reprendiera. La Biblia dice aquí en Salmo, en Proverbio 29:1, dice que el hombre que reprendido es
endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para el tal medicina. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es la cerviz? La cerviz es la parte del cuello, que es la cervical, que es la parte donde va la columna, que muchos, amados hermanos, le cuesta doblar la cerviz, o sea, humillarse delante de la presencia de Dios. Muchos le cuesta reconocer su condición, que no saben cómo hacer para humillarse delante del Señor, para conseguir el favor de Dios. Y es lo que está aconteciendo en el día de hoy. No quieren humillar, sino que están altivos, están orgullosos, están vanagloriosos y se están jactando de sus propias posiciones y diciendo, esto lo he hecho yo, esto aquí mando yo en la iglesia. Entonces quiere decir que a Dios lo tienen por fuera. Dios lo echaron fuera y no le dan la preeminencia al Espíritu Santo, sino que es el hombre que está gobernando entonces la iglesia en el día de hoy. Poca espiritualidad, poca visión manifiesta en el día de hoy por causa que no doblan su cerviz. Pero ¿qué dice? Será quebrantado y para el tal no habrá medicina. Y eso es un llamado, un abrir de ojos, una alerta para cada ministro que tiene un encargo allí para gobernar la grey de Dios y darle al alimento que tiene que ser correcto, darle la demanda de Dios para que pueda crecer y ser entonces fortalecido en Dios a través de llevarlo a esa estatura de perfección, el cual es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo llega a comer y alimentarse y crecer y ser fuerte en Dios cuando no le están dando la vitamina correcta, no le están dando el alimento correcto? Entonces ahí está entonces la visión que no está manifiesta en el día de hoy. Dicen ser la iglesia de Dios, dicen ser la iglesia del Dios viviente, pero vemos con la condición, el fruto que el cual están dando, no se ve que sea la iglesia del Dios viviente. Vemos poca visión de la iglesia del día de hoy, la iglesia natural. La iglesia natural, sabemos que hay como la promesa que hubo allá cuando Abraham, era Sara y Agar. Sara era la promesa, era que tenía la promesa de toda la palabra de Dios, que ella iba a nacer el hijo prometido. Pero había hasta la esclava, la sierva, que era Agar, el cual era tipo de la iglesia natural. La iglesia natural y la iglesia espiritual, Agar y Sara. Pero vemos allí que la promesa era para Sara, no para Agar, porque ella va a ser la iglesia natural. Y allí entonces vemos la espiritualidad, porque Agar, ¿qué hacía Agar? Agar humillaba, condenaba allí a Sara porque era estéril. Y allí mismo pasó la misma situación en cuanto a la esposa del Cana, el cual hay en mismo Samuel capítulo 1, cuando que vemos que la esposa del Cana era Ana y la sierva, no era sierva, era la concubina del Cana, que también estaba allí, y la llamaba Penina. Pero Penina podemos decir que tenía hijos, podía tener hijos, y ella tenía hijos con el Cana, pero la esposa, que era Ana, no tenía hijos, era estéril, y ella sí era fructífera, esta mujer llamada Penina. Pero vemos que hacía Penina, afrentaba a Ana, o sea, dándole de decir, no, yo sí soy próspera, yo sí tengo hijos, yo soy fértil a darle hijos al esposo, pero tú no le das hijos, tú eres estéril. O sea, como humillándola, y la enfrentaba. Y cómo sufría esta mujer llamada Ana por esa situación, porque no le puede dar hijo a su esposo el Cana.
Pero vemos allí que Elcana amaba, era a su esposa, a Ana, y a Penina la tenía porque le daba hijos, pero ella afrentaba y humillaba a esta mujer llamada Ana. Y vemos que la humillación, ella fue en una ocasión al templo y allí se postró delante del Señor para rogarle el favor de Dios y pedirle un hijo y con esa condición que se lo daba, él la entregaría a él para que fuera al servicio, tuviera el servicio de Dios. Pero allí vemos entonces que, como dice la Biblia, que no había visión manifiesta, porque cuando llegó esta mujer, que Penina la enfrentaba con su creencia que ella era mejor que ella, porque tenía hijos, y vemos que cuando él se postró delante del Señor, ¿qué hizo el sacerdote Elí? El sacerdote Elí lo que vio moviendo los labios allí, pero no le oía voz. ¿Y qué pensó él? Con su poca visión que tenía, pensaba era que estaba borracha y que estaba allí postrada, borracha. Y fue y le dijo, mujer, y digiere tu vino. Y allí esta mujer lo que dijo fue, mi Señor, yo no estoy borracha. Yo creo que soy una mujer trabajada en el espíritu. Entonces allí le contó por qué estaba allí. Y allí entonces leí lo que dijo, bueno, que el Señor te dé la petición de tu corazón. Y allí entonces fue que ella volvió a su casa regocijada sabiendo que tenía una respuesta de parte del Señor. Pero la afrenta la tuvo allí de parte de esta mujer llamada Penina, que es símbolo de la iglesia del día de hoy, la iglesia natural, que no tiene la vista espiritual, sino que es carnal. Entonces, ella la enfrentaba, quizás le decía distintas cosas, que está seca, tu vientre está seco, no puedes dar hijos, y la afrentaba allí, sufría tanto por ello Ana, pero al final Dios la recompensó con su hijo, el cual fue Samuel, este niño que lo destetó y después lo llevó al templo a servirle al Señor. Pero vemos allí que la visión era muy poca, no había visión manifiesta, por eso que dice la palabra allí cuando empezamos la lectura, porque aunque la palabra era de gran estima, pero la visión era corta por causa de la condición se encontraban los sacerdotes en ese tiempo. Y hoy vemos la misma cosa. Hoy la visión es poca la que tiene la iglesia llamada hoy, pero no así la novia de Jesucristo. La novia de Jesucristo está siendo afrentada por la iglesia natural. Cuando a usted le dice, eres un fanático, eres un aleluya, eres un chapao a la antigua, ya eso ya pasó, ya los dones espirituales, ya eso, los ministerios, ya eso es para la antigüedad, ya no hay apóstoles. Entonces están negando la visión que Dios quiere para el día de hoy, que el cual lo prometió por la boca del profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los viejos verán sueños y los jóvenes verán visiones. Eso está allí vigente hasta el día de hoy, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Por lo tanto, ellos no pueden ver esos dones manifestados ni lo que Dios está haciendo en el día de hoy, porque los ojos están poco ya cerrándose ya. No hay visión manifiesta para ellos. Ya eso no existe. Ya eso era para la antigüedad y ya hoy estamos en un lugar más alto. Tenemos lo perfecto, lo que dicen la iglesia natural. Tenemos lo perfecto. Ya no necesitamos ya esos dones ya. Amado hermano, la palabra de Dios, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Por lo tanto, tiene que estar en el día de hoy las manifestaciones de los dones y los ministerios para poder perfeccionar a la iglesia, llevar a esa Ana espiritual a la presencia de Dios. Las penignas van hasta allí, amado hermano. No te preocupes, hermana, hermano, que te afrenten, que te digan, estás allí como una vieja o un viejo allí en esa iglesia chapada la antigua, o aleluya, o te digan, eres un fanático. No le preocupes,
No, gócese y alégrese por ello, porque usted está buscando la guianza, está buscando la dirección de Dios, usted está buscando lo sobrenatural de Dios para poder manifestar a ese Dios sobrenatural. Es lo que Dios está llevando a la iglesia, a la novia de Jesucristo en el día de hoy. Por eso dicen, no, tenemos todo lo perfecto. En 1 Corintios, allí, versículo 1 Corintios 13, dice la palabra allí que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero dice que las profecías serán quitadas, las lenguas cesarán y la ciencia no será más. O sea que será entonces eso quitado del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga, porque dice, conocemos en parte y en parte profetizamos. ¿Ve? Hoy estamos en parte conociendo porque Dios va de luz en luz y va de revelación en revelación y conociendo cada día más los misterios de Dios para estar en lo sobrenatural, para ir creciendo esa estatura de perfección. ¿Pero a través de qué? A través de las herramientas de Dios que son los dones y a través de los ministerios y las operaciones que Dios tiene que llevar a cabo a través de su Espíritu Santo. Por eso él dijo, pero hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerio, más el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Pero cada uno es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea, Dios repartió a cada uno, a la iglesia, esas cosas sobrenaturales, las herramientas, ¿para qué? Para sacarle provecho y dar entonces a conocer los misterios de Dios revelados. Ahora, en 1 Corintios 13, como le dije, allí el versículo 8 dice, la caridad nunca dejará de ser, es el amor, mas las profecías han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. ¿Pero por qué van a ser quitadas? ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ves? O sea, aquí estamos en parte. Tenemos cosas en parte que Dios no puede dar las cosas así de una vez porque si no nos atraganta. Usted no puede darle a un niño de una vez pequeño alimento sólido porque lo va a atragantar. Tiene que darle entonces ¿qué? Leche primero materna, luego leche esa normal y comidita, sopita así para que vaya haciendo entonces ¿qué? El alimento, yendo creciendo hasta que llegue a comer comida sólida. Entonces, vemos allí entonces que estamos conociendo por parte de revelación en revelación las cosas sobrenaturales de Dios. Dice, mas cuando venga lo perfecto, ahora, esto es lo que dicen muchos, tenemos lo perfecto, si no necesitamos dones, no necesitamos esas visiones manifiestas, esos sueños, no, eso no, o sea, ya eso no pasó ya, eso está para la antigüedad. Aquí tenemos lo perfecto. Pero ¿qué es lo perfecto para usted, amado ministro que me oye? Lo perfecto es la plenitud de Cristo en usted. Cuando tenga usted la plenitud de Cristo, ya usted no puede estar aquí ya, pues usted es perfecto. Ya usted está entonces en la cúspide. Ya Dios, vámonos. Porque así como fue Enoc, Dios, que Enoc caminó 300 años con Dios y Dios lo raptó, se lo llevó. ¿Por qué? Porque dio testimonio que como hijo de Dios, dio testimonio que era perfecto delante del Señor. Allí entonces vemos que cuando venga lo perfecto, entonces lo que será en parte será quitado. Entonces ya no necesitamos, cuando sea la perfección, ya no necesitamos entonces que los dones, porque ¿para qué vamos a necesitar dones? Si la mente de Cristo estará en nosotros, la tierra será llena de la plenitud del conocimiento de Dios. Y usted no será enseñado por nadie, ni puede decirle a su hermano o a alguien, enséñame. No, si Dios mismo lo enseñó porque le dio la plenitud de él, la mente de Cristo, le dio todo el conocimiento porque está perfecto ya delante de Dios, pero no aquí, ya, porque aquí en la tierra tiene que usar estos dones, tiene que usar los ministerios, tiene que usar las operaciones para poder ir creciendo a esa estatura de perfección. Pero mientras no venga esa que Dios tenga que llevarse a su pueblo de aquí a servirle, a estar con él,
todavía necesitamos estos dones, necesitamos estos ministerios, necesitamos las operaciones por el Espíritu Santo. Entonces dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será quitado, porque ya no hay necesidad. Dice Pablo aquí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. ¿Ve? Entonces nos pone en esa posición como ejemplo. Un niño tiene que ir siendo enseñándolo, creciendo, estudiar, vamos, gradúate, vamos, come, y así creciendo automáticamente poco a poco. ¿Ve? Cosas por parte. Lo mismo es en lo espiritual. Usted tiene que conocer quién es Dios, tiene que conocer qué son los dones, para qué son dados los dones, qué tiene que saber qué es el Espíritu Santo, cómo va a ser con el Espíritu Santo, para qué es dado, a qué lo lleva el Espíritu Santo. Todas estas cosas tienen que saberlas. ¿Por qué? Porque es por parte que Dios le va a entregar cada uno de estos conocimientos a su pueblo como hijo e hija de Dios, para que vaya ¿qué? Creciendo y luego llegar a esa perfección, a esa plenitud, al de la estatura perfecta, y es cuando Dios entonces se llevará a su pueblo. Y allí entonces ¿qué? Cesarán las profecías, acabarán las lenguas y será quitada la ciencia, porque ya no se necesitará. ¿Para qué? Si ya está usted con el Señor. Estando con el Señor tiene la plenitud completamente plena y absoluta de Dios en usted. Ser semejante a Dios. Por eso dice entonces el versículo 12, dice, ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Estamos viendo como en un espejo. Poco borroso todavía, pero ahí vamos aclarando la vista, la visión, hasta que vemos entonces que cara a cara, clara. Sí, entonces, porque estamos conociendo por parte, vamos creciendo en una estatura, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, más entonces conoceré como soy conocido. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Usted y yo podemos vernos la cara y ver este tabernáculo, ver este cuerpo, pero ese cuerpo no es el verdadero yo, no es el verdadero usted. Ese hombre que Dios creó a imagen y semejanza de él, está allí interno, está oculto para los ojos del mundo, pero para un creyente sabemos que allí está gestándose un hombre creado conforme a la imagen de Dios, que es el mismo Dios allí en su corazón, allí formándose para ser manifestado luegamente aquí sobre la tierra, para que el mundo lo pueda ver. Por eso dice claramente allí que ahora vemos por un espejo como oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como soy conocido. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Veremos como soy conocido. Ahora, ¿qué hizo el Señor cuando fue allí al monte de la transfiguración? Y le dijo primero a los discípulos allí en Marcos capítulo 9, le dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no verán muerte hasta que venga el reino de Dios en poder y gloria. ¿Ve? Entonces, allí estaba que una palabra dicha que no iba a haber muerto hasta que vieran el reino de Dios viniendo en poder y gloria. Allí entonces dice que la Biblia que 6 días después el Señor Jesús se llevó ¿a quién? Se llevó a 3 personajes, a Pedro, a Santiago y a Juan, simbolizando cada uno de ellos. Pedro, la fe; Santiago, la esperanza; y Juan, el amor, simbolizando cada una de estas 3 partes, porque es lo que dice ahí el libro que leímos, 1 Corintios 13, que ahora permanece
la fe, la esperanza y el amor. Y ellos estaban ¿qué? Simbolizando estas tres fases. Pedro, la fe, que es el hombre que caminó sobre las aguas, allá cuando le dijo Señor ven, y caminó sobre las aguas, un hombre de fe. Jacobo simbolizando la esperanza y Juan el amado, que se llama el apóstol del amor, simbolizando el amor. Ellos los llevó allí al monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Ahora, ¿qué salió de Jesús? Ese cuerpo que dice la Biblia que no tenía parecer en él ni hermosura para que lo desearan. Un hombre que común y corriente. Pero ¿qué salió de dentro de Jesús? Salió la gloria, el reino de Dios. Porque fue lo que dijo el Señor. El reino de Dios ha llegado. Así que arrepiéntanse, le dijo el Señor. Entonces, allí salió el reino de Dios y fue mostrado a ellos. Pues ustedes no verán, cierto, no, unos que están aquí no verán muertas, que ven al reino venir en poder y gloria. Allí entonces ellos vieron esa parte allí simbolizando lo que vendría, que era qué, y se apareció desde lo sobrenatural, del más allá, que Dios permitió que viniera Moisés y Elías, simbolizando los muertos en Cristo, que es la resurrección y la transformación de los santos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, simbolizando estas dos partes, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los santos, los que subirán en el rapto. Era lo sobrenatural que le estaba mostrando allí. Por eso, amado hermano, amigo, me escucha en esta hora, la importancia que la iglesia tiene que saber y entender que lo sobrenatural, las visiones manifiestas, tienen que estar hoy en la iglesia, llevándose a cabo y predicándola al pueblo para que puedan crecer en esta estatura de perfección. No que quedemos en parte, no. Cuando llegue lo perfecto, que es cuando ya llegue la transformación e irnos con él, ya no necesitaremos ya entonces esos dones. Pero mientras estemos aquí, todavía que hay gente para ser salva, vidas que todavía tienen que llegar al Señor, ahora todavía se necesitan los dones espirituales, se necesitan los ministerios y se necesitan las operaciones por el Espíritu para poder traer el hombre a perfección, los miembros del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea. Pero vemos que la iglesia entonces natural, ella está entonces ¿qué? Entretenida y adormecida en sus credos y programas naturales que tienen para los creyentes. Puros programas naturales, entreteniendo a los creyentes en cosas que no pueden edificar y no pueden llevar al hombre a la estatura de perfección, sino que están entreteniéndolo, y es lo que vemos, que la visión está corta, no está manifestándose allí lo sobrenatural que Dios quiere que se manifieste. Dios quiere que este tiempo que estamos viviendo, ya el último tiempo, esa iglesia despierte y se levante en lo sobrenatural y que puedan manifestar al Dios Todopoderoso, a ese hombre que creó Dios a imagen y semejanza de él, que nazca en tu corazón y pueda entonces darlo a conocer al mundo, porque eso es lo que Dios quiere, que ese muchacho, como estaba en Ana allí, y ella lo tuvo en su vientre, pero cuando salió lo entregó ¿qué? Al Señor, al servicio. ¿Para qué? Para que se manifestara entonces Dios a través de él. Y eso es lo que quiere Dios, que entonces ese Espíritu Santo que viene a tu corazón se geste allí para que usted, recibiendo lo que Dios tiene para usted, para que vaya creciendo ese hombre gestándose allí y pueda entonces salir a la luz y darlo a conocer al mundo, que sabiendo que Jesús se quiere manifestar a través de usted, ya usted entonces no será usted obrando, sino el mismo Jesús a través de usted, que usando sus labios, usando sus pies, usando sus manos, usando sus ojos, usando todo su ser,
para manifestarlo a Él. No que se manifieste usted porque usted no va a hacer nada de sí mismo, sino Él será Él entonces en usted manifestándose, dándose a conocer manifiesto, porque allá no había visión manifiesta, pero aquí tiene que ver esas manifestaciones a través del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué dice que tenemos la gente? Tenemos el mensaje de la hora, tenemos la palabra revelada, pero ¿dónde está? ¿Qué está haciendo con esa palabra revelada? ¿Qué visión tiene usted de lo que quiere hacer la iglesia hoy? Los demás programas de las manifestaciones de Dios sobre lo natural a través del Espíritu Santo en su iglesia, ¿dónde está hoy? Eso es lo que queremos verlo. Porque si usted dice que tiene la palabra revelada, que tiene el mensaje de la hora, ¿dónde está entonces su manifestación? ¿Dónde está lo que Dios quiere hacer a través de usted? Porque si no está lo sobrenatural, entonces quiere decir que todavía está entonces su ojo oscurecido y no hay entonces visión manifiesta todavía. Por eso Dios te está llamando entonces a moverte en lo sobrenatural, a levantarte en ese nivel espiritual para que pueda Dios entonces manifestarse a través de ti. Dios prometió entonces que dijo que el que no tuviera a través del profeta de la edad, de este tiempo el cual estamos viviendo, que Dios prometió y dijo a través de él que la iglesia que no tenga a Marcos 16 en acción, Marcos 16:15 en acción, no se llame la iglesia del Dios viviente porque no lo es. ¿Por qué causa? Porque el que diga que tenga a Marcos 16, la iglesia, yo soy de la iglesia del Dios viviente, pero las manifestaciones tienen que estar entonces en la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes, si vieran cosas mortíferas, no les dañará y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, allí están entonces las manifestaciones que tienen que estar de lo sobrenatural en la iglesia en el día de hoy. Pero ¿dónde está esa iglesia que dice tener estas manifestaciones? Entonces, por eso estamos hablando del punto, la poca visión de la iglesia hoy, que no se ve por ninguna parte. Ahora, ¿es usted, amado hermano ministro, el cual el encargado de moverse en esa atmósfera sobrenatural y no quedarse como estaba Elí, que era el juez que gobernaba a Israel o juzgaba a Israel en ese tiempo, y sus hijos administraban en el templo, pero estaban haciendo lo equivocado porque ya la visión estaba demasiado corta? ¿Ve? La palabra era amada, la palabra era de gran estima y siempre ha sido la palabra en estima porque muchos vienen con hambre y sed de la palabra, pero cuando vienen a buscar en una iglesia, quizás voy a buscar a Dios, y cuando se encuentran allí, encuentran son que entretenimiento, ¿ve? Cosas que no edifican, sino que quieren ver lo grande, puras señales que vas a ser próspero, vas a tener tantos carros, vas a tener tantos negocios, vas a ser muy próspero. No, amado hermano, Dios quiere que sea próspero, pero en la prosperidad espiritual, que sea Dios entonces moviéndose en medio de ellos, pero a Dios lo tiene entonces apartado hacia un lado. Han cegado entonces sus ojos, los han cerrado y Dios no puede manifestarse a través de ellos entonces. Veremos así que como el Señor le había dado un mensaje a Elí para decirle la condición en la cual se encontraba esa iglesia en el día de ayer, el cual era el tiempo de Israel, cuando el tiempo de Samuel, y le llegó el mensajero allí y les dijo lo que pasaba, lo que estaba pasando en medio de ellos y cuál era los estatutos que le estaba poniendo, o cuál iba a ser la sentencia que Dios tenía para ellos, y era muerte a través del mensajero que le llegó allí, aquel hombre evidente que le llegó con el mensaje al sacerdote Elí.
diciéndole lo que estaba aconteciendo. Pero como no lo estorbaba, entonces había una sentencia que tenía que llevarse a cabo, el cual era muerte. Así esa fue entonces lo que Dios le llevó a aquel tiempo a Elí, allí. Ahora, el mensaje que Dios ha traído para el tiempo que estamos viviendo a través de Apocalipsis, ese es la misma condición en la cual se encuentra la iglesia el día de hoy. Muy poca visión espiritual. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? Apocalipsis capítulo 3:15, el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. ¿Ves? El Señor las conoce todas. ¿Cuál es la obra? Si es buena, obras buenas o obras malas. Aunque la obra, la iglesia dice tener que son muy buenas obras, ¿verdad? Porque quieren ayudar allí, ayudar para acá, ayudar para acá, pero lo sobrenatural no lo tiene en medio de ellos porque no lo creen. Entonces, yo conozco tus obras, que sé que eres, ni eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Ves? Cosa terrible, ¿ves? Porque ni eres frío ni caliente, y si no eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Eso es lo que dice la iglesia el día de hoy. La iglesia denominal. La iglesia que dice ser la iglesia de Jesucristo, pero no vemos las operaciones sobrenaturales en ella, y Dios le envía entonces ese mensaje terrible. Tú dices ser rica y está enriquecida y que no tienes ninguna necesidad de ninguna cosa, pero como no eres fría ni caliente y eres tibia, te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. ¿Ves? Porque eres miserable, desventurada, pobre, desnuda, ciega y no lo sabes. ¿Ves? Entonces, cosa terrible el mensaje que Dios le envió entonces a la iglesia del tiempo que estamos viviendo, y que vemos que la visión no está manifiesta o no se está manifestando lo sobrenatural en ella. Por eso es un llamado y una alerta para ella, pero no así, amado hermano, la iglesia, la novia de Jesucristo, el cual ella está moviéndoselo en lo sobrenatural y está entendiendo que tiene que haber una manifestación, que necesita de las herramientas de Dios en su medio para poder ella ser perfeccionada y llevarla a la gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Todo porque ella no va a vivir de nada más del pan, no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que vive la novia de Jesucristo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que allí estaba entonces que Ana llevó a ese niño, después que lo destetó, a Samuel, lo llevó al templo, y allí entonces creció, dice, allí en el templo, atendiendo las lámparas, el aceite, asistiendo las cosas que estaban en el templo. Pero llegó el momento cuando el Dios Todopoderoso decidió llamar a Samuel y llamarlo para el servicio que él lo necesitaba. ¿Por qué? Porque los encargados, los ministros que estaban allí, tenían la visión opacada. Ya anciano Elí y su hijo haciendo lo malo, y el pueblo entonces que yéndose, perdiéndose y creyendo lo que estaban haciendo cosas correctamente, pero incorrectas, pero ellos estaban haciendo lo malo. Y allí entonces Dios llama a Samuel, y allí es cuando tiene que manifestarse allí delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dios está sacándose hoy, amado hermano, estos hombres, estas mujeres de diferentes denominaciones, y hay promesa, al cual dijo que iba a llamarlo, y está llamando es el buen pastor. Por eso es lo que le dice, el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta, y aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver Elí, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde él
arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, o sea, antes que cerrara los ojos de Elí completamente, Jehová llamó a Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy, amado hermano, te está llamando a ti como ministro. Hoy te está llamando a ti, mi hermana, para que seas un instrumento en las manos de Dios, y usted, ministro, para que atienda la grey como tiene que ser correctamente y ministrar su palabra con poder y gloria, mostrando que lo sobrenatural tiene que estar en la iglesia en el día de hoy, no opacarla como estaba allí en el tiempo de Elí, sino que sea usted que ministre su palabra con poder y gloria. Y los vasos, los instrumentos, hombres y mujeres que estén dispuestos allí a servir al Señor, que estén, podemos decir, vacíos, pero déjese llenar por el Espíritu Santo para que Dios pueda usarte y así poder moverse con la parte, en parte, como dice la Escritura, que nos son dadas por parte aquí las cosas, las profecías, las lenguas, las interpretaciones, los ministerios y todas estas cosas va a entregarlo el Señor, pero una iglesia que los quiera, una iglesia que quiera moverse en lo sobrenatural. Es lo que está haciendo el Señor y llamando en el día de hoy, así como llamó al joven Samuel. Y él respondió entonces, heme aquí, dice el versículo 4. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y acostóse. Y Jehová volvió a llamar otra vez, y Samuel le respondió. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dijera, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar, y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, heme aquí, he aquí tu siervo, habla que tu siervo oye. A la voz del nombre del Señor Jesús. Entonces ahí estaba Samuel, ¿qué? Ya preparado. Samuel ya le habían hecho el llamado, ¿para qué? Atraer lo sobrenatural, visión manifiesta al pueblo, el cual estaba en una condición deplorable. Pero vemos que Dios en este tiempo que estamos viviendo le ha hecho el llamado a la iglesia para que entre en lo sobrenatural y que deje entonces las tinieblas, el cual se encuentra, la confusión que se encuentra en el día de hoy, y quiere llevar a ese pueblo a la perfección. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? A través de sus ministerios, de los dones, operando en su iglesia, para que pueda moverse esa visión manifiesta delante de su pueblo. Por eso Dios está llamando, sacando un pueblo entre el pueblo, para llevarlo a una posición, a la estatura de un varón perfecto. Así que tiene que estar entonces, ¿qué? La visión manifiesta en su pueblo, en la novia de Jesucristo. Pero la iglesia de hoy, la que está, la natural, allí entonces está que su visión está corta. No creen en las manifestaciones del Espíritu Santo en el día de hoy. Así que, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, es la poca visión de la iglesia que el cual estamos llevando a cabo en el día de hoy, para que usted pueda entender que esa iglesia natural no está ahí en acorde como Dios quiere que esté. Así que tiene que despertar a la realidad para que pueda moverse lo sobrenatural de Dios en ella. Así que, amado hermano, les bendecimos en este día y hemos llegado al final de su programa, para que pueda usted meditar en él y así entender y entrar en la visión correcta que Dios quiere que usted entre. Así que Dios me le bendiga y oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso,
Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora, Padre eterno. Y a cada uno de amados hermanos, amigos que están allí, Señor, atento a tu voz, Señor. Sea usted, Señor, dándole, declarándole, Señor, tu palabra, Padre eterno, para que ellos puedan comprender, Señor, y ver, Señor, la realidad el cual estamos viviendo en el día de hoy. Oh, Padre eterno, usted, Señor Jesús, como el dador de la vida, como el dador de toda cosa perfecta, Padre eterno. Oh, Señor Jesús, revélesele, Señor, a cada uno de ellos, Señor, que estén ellos clamando, Señor, a ustedes por lo sobrenatural. Abre el entendimiento, Padre mío, para que puedan despertar y tomar su posición, Señor, el cual usted quiere llevar a la iglesia. Dios eterno, oh, Padre mío, sea usted también ayudando a aquellos que están clamando, Señor, por ayuda, Padre eterno, por necesidades, Señor Jesús, en sus medios, Padre eterno. Que esté enfermo, Señor, usted es nuestro sanador. El que esté falta de provisión, usted es nuestro proveedor, Padre eterno. Sea usted dándole, Señor, conforme a sus riquezas en gloria, Padre eterno. Pues sabiendo, Señor, entendiendo que en su presencia es que tenemos plenitud de gozo y delicia hay a su diestra por siempre, Padre eterno. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, cúmplase tu palabra en cada uno de ellos, para gloria lo pedimos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios me le bendiga, amado hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.